Buenos días. Qué gusto estar otra vez con ustedes a través de este medio. Estamos felices de poder llegar donde tú te encuentras, usando la tecnología, usando este medio que Dios nos dejó. Seguimos en el libro de Romanos. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es fascinante, para mí es el tema. Vamos a hablar del Señor Jesucristo. Te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo? Esa pregunta se le hizo Jesús a unos fariseos. Y yo espero que al final de la predicación puedas contestar como Dios quiere que contestes. Seguimos en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Romanos, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el evangelio de Dios, que él había prometido en las Santas Escrituras. Hablamos del testimonio de Pablo, hablamos del siervo, hablamos del llamado y hablamos de separado. Hoy hablaremos del evangelio de Dios. Pero me dirás, me dijiste que íbamos a hablar de Jesucristo. Sí, el evangelio de Dios se refiere a Jesucristo. El evangelio no es un libro. El evangelio no es una historia, ni tampoco una lectura. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El verdadero significado del evangelio, el verdadero significado de esas buenas nuevas, era aquellas buenas noticias que venían de un campo de batalla, anunciando el triunfo del ejército que había vencido. Eso significa evangelio. Son las buenas nuevas de algo tremendo que está pasando, que derivó y terminó en buenas noticias. Dios es el Creador contra el que hemos pecado, pero aún así Él nos da buenas noticias. Como dice el libro de Efesios: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Eso es Efesios capítulo 2. Esta buena noticia tampoco es un mensaje. Esta buena noticia es una persona. Es el Señor Jesucristo. El regalo del evangelio es Dios mismo. Es aquella buena noticia que nos dice que podemos tener una relación con Él. Aquella buena noticia que nos dice que podemos disfrutarlo. Aquella buena noticia que nos dice que ahora por Cristo podemos tener una relación profunda con Él. Ese es el evangelio. El no ir al infierno es una extra. Lo importante del evangelio es la relación que podemos disfrutar desde ahora y por toda la eternidad con el Creador del universo. Siempre el plan de Dios, en toda la Biblia vemos un plan. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él usa siempre el mismo método, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es este método que Jesús usa en la relación con el hombre? Muy sencillo. Lo primero que Él hace es demostrarle al hombre que hizo algo por él. Y luego le pide obediencia. Esto lo vemos muy claro en Éxodo 20, cuando Él le quiere dar los 10 mandamientos a Israel. Pero vean cómo empieza. Dice, Éxodo 20, 2 y 3 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y luego de que Él rescató, luego de que Él hizo algo por el pueblo de Israel, luego de que le mostró su poder, su misericordia, su gracia, les dice el siguiente versículo: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Como hablaba la semana pasada, Dios siempre nos quiere conquistar. Y para eso siempre le enseña al hombre que hizo algo, le demostró su amor. Y luego le pide obediencia a través de una relación.
Decíamos la semana pasada que Dios te atrae no por medio de una religión ni una filosofía, y tampoco por obligación. Él te atrae a través de una cruz y una tumba vacía. Así es que si yo quisiera buscar una definición del Evangelio, creo que no hay ninguna como la que Pablo le dio a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Este conjunto de hechos históricos, su muerte, su sepultura y su resurrección, son el peñón de Gibraltar de la fe cristiana. Esto es cristianismo, esto es nuestra fe. Así es que es imposible que pueda existir un evangelio sin el Señor Jesucristo. No puede existir. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La fuente del Evangelio es Dios mismo. La historia completa de la salvación tuvo sentido solo por un detalle: Dios es amor. Pero Dios es amor, por supuesto, pero Dios odia el pecado. Si no entendemos estas dos cosas, no podemos entender al Evangelio. Dios nos ha amado, pero Él odia esa manera de ser de nosotros que quiere vivir independiente a Él. El Evangelio no apunta tanto a nuestros pecados. No habla, los pecados no son el verdadero problema. Los pecados son solo el resultado de lo que yo soy, de lo que yo decido. Y esto demuestra que entonces en mi vida todo está mal. Una persona jamás podrá entender esta buena noticia si primero no reconoce que hay un problema serio en su corazón. Porque hay muchas cosas antes que Dios en ese corazón. Hay muchas cosas que son más importantes que el Señor Jesucristo en ese corazón, y eso es lo que Dios no soporta, eso es lo que Dios le duele. Cuando una persona reconoce eso, entonces reconoce que necesita las buenas noticias. Paul Washer, un predicador, dice esto: para que los hombres crean las buenas noticias de salvación, deben creer primero las malas noticias de que son pecadores. Pero aquí hay un detalle en el cual me quiero detener un poco. ¿A qué se refiere con ser pecadores? ¿Qué es esto? A veces pensamos que son malas acciones y que esos son los pecados: matar, robar, fornicar, etc. Pero un día Jesús se topó con una persona muy buena
no sabemos su nombre. Lo conocemos como el joven rico. Y este joven le dijo a Jesús, maestro bueno, a lo cual Jesús respondió, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solo Dios. Y él le pregunta, ¿qué haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dice esto, guarda los mandamientos. Y él le responde, todos los he guardado desde mi juventud. En su amor, Dios lo enfrenta y le dice, perfecto, vende todo lo que tienes, dar a los pobres y ven y sígueme. Y dice la Biblia que él se fue triste por ese mandamiento, por esa orden que Jesús le dio. Quiero decirte algo, este joven era una persona buena. Posiblemente había logrado esa fortuna haciendo buenas cosas, pagando los impuestos. Él no hacía cosas realmente malas. Entonces, ¿a qué se refiere con pecado? Muy sencillo. Él prefirió todo lo que tenía antes de tener una relación personal con Jesucristo. Ese es el centro del pecado. Puedes tener cosas buenas. Puedes tener muchas cosas en tu vida. Pero el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando nosotros amamos algo o tenemos un amor más grande por algo en vez del Señor Jesucristo, eso es lo que la Biblia llama pecado. Así es que los pecados son solamente ese intento de llenar el vacío de nuestra vida que solo Dios puede llenar. Es más, es hacer de aún las cosas buenas de la vida un objetivo y un fin en sí, antes que servir a Jesucristo, antes que amar a Jesucristo. El pecado consiste en tratar de afianzarme en cosas y adjudicando a estas cosas el significado, propósito y felicidad antes que tener una relación con Dios. Esto le duele profundamente a Dios. Dios, le había dado todo a este joven rico. Todo el dinero que tenía es porque Dios había permitido que lo tuviera. Y él prefirió aquello que Dios le dio, aquello que Dios le permitió tener, antes que a Jesucristo. Y ahí es donde vemos la humanidad caída. Y a Dios amándola y haciendo lo imposible para contrarrestar la destrucción que provocamos. Jesús amó a este hombre rico, a este joven rico. Trató de salvarlo, usó todos los argumentos posibles, pero él prefirió algo sobre el Señor Jesucristo, lo que haya sido. Y posiblemente algo correcto, el capital que había hecho con gran esfuerzo. Qué increíble. Pero Dios sabía que el hombre le fallaría. Y por eso Cristo fue prometido mucho tiempo antes, miles de años antes que Él apareciera sobre la tierra. En Génesis 3 vemos esta promesa. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Ya desde Génesis, aunque hay un versículo de Apocalipsis que dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tiene este plan. Pero en la Biblia el primer registro lo tenemos en Génesis 3, versículo 15. Este Mesías llega, se presenta delante de su pueblo,
dice, a los suyos vino, pero no le recibieron. ¿Saben por qué? Porque los judíos estaban con su mente llena de un Mesías conquistador. Y no tuvieron la capacidad de ver la primera misión de ese Mesías. Por eso cuando aquellos dos discípulos venían tristes porque Jesús había muerto, el conquistador había muerto, aquel en que habían puesto su esperanza de triunfo sobre los romanos, aquel en que habían puesto su esperanza para que les arreglara todos los problemas de la vida, había muerto, y en una cruz. Jesús se acerca a ellos y les dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Existía toda una línea de profecías, toda una línea, todo un conjunto de profecías que hablaban de que la primera venida del Mesías sería para morir, sería para sufrir, para pagar los pecados, para triunfar en justicia y salvar a su pueblo de sus pecados. Todo la Biblia lo decía. ¿Por qué? ¿Por qué el Mesías primero tenía que venir a morir? Bueno, porque no podía existir paz si primero no comenzaba de adentro para afuera. La paz, la verdadera paz, no viene como resultado de una mejora en el entorno, sino más bien es el resultado del restablecimiento de una relación personal con aquel Dios de amor que me perdona y me salva. De hecho, el término shalom, lo traducimos paz en nuestras Biblias, no es ausencia de conflictos. Eso no es lo que significa shalom. A mí me impresionó descubrir esto. Shalom se refiere a la plenitud de todo cuanto es bueno, armonioso y productivo en la vida de una persona que le ha entregado su vida a Cristo. La paz que el mundo ofrece es negativa, que no haya, que no haya. La paz que Dios ofrece es positiva, es plenitud, no importa las circunstancias. Y la separación de Dios es la que ha causado todos los males por los cuales hoy sufrimos. Hoy, después de 30 años de conocer a Cristo, yo estoy sufriendo consecuencias de mi mala vida, de haber vivido 26 años caminando como yo quise. Así es que a estos dos discípulos Jesús les dice, les empieza a decir esto y les empieza a hablar de las Escrituras. La Biblia dice esto, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto es Lucas 24. Debemos notar que este fue el primer mensaje de Jesucristo luego de la resurrección. Fue su primera predicación luego de resucitado. ¿Y cuál fue el tema de esta predicación? Demostrar que todo el Antiguo Testamento hablaba del Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo. Lo que escribió Moisés, la ley, en los salmos y en los profetas, todo el tema central es el Señor Jesucristo. Y esta alegría, esta noticia alegró sus corazones. Dice que se fueron gozosos a contarle a todo el mundo lo que habían escuchado de Jesucristo. Si tú quieres un avivamiento real en tu vida, en tu corazón, toma la Biblia cada día y conoce que Cristo Jesús está en cada versículo de ella. La tarea es descubrirlo.
Y si tú aprendes a oír la voz de Dios en cada línea, pronto dirás esto: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él venía y nos hablaba por el camino, mientras abría delante de nosotros las Escrituras? Eso pasará en tu vida cuando vayas a la Biblia a descubrir a Jesucristo en cada pasaje. Tu vida será avivada. Jesucristo, la palabra viva, la palabra viviente y la Biblia son uno. Es imposible separar a Dios de su mensaje. No se puede. No es viendo a Dios en visiones, ni en sueños. No, es en su palabra. No hay otra forma. Ya no hay más que su palabra. Está completa. Descúbrelo ahí cada día. Él es el Dios. Él es Dios. Y fue demostrado porque Él fue el tema del Antiguo Testamento. Jesucristo es Dios. A tal punto que un día se para en la sinagoga de su pueblo, del lugar donde creció, en Nazaret, se para y les dice esto: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Ese día todo el Viejo Testamento se cumplió en Jesucristo. Todo. ¿Saben qué significa Santas Escrituras? Significa los escritos completos. Si queremos ser avivados, si queremos conocer la voluntad de Dios, si queremos tener una vida que agrade a Dios, si queremos enamorarnos de Dios, tenemos que ir a su palabra. No hay otra forma. Esa palabra es completa para enseñarnos, para revelarnos quiénes somos nosotros y quién es Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Porque este libro trata acerca de su persona y de su obra. Quiero decirte que Jesús no hizo posible la salvación para ti. Él no vino para morir y darte un chance de que te salvaras. No, 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 no. Él no vino a hacer posible la salvación. Él vino a lograrla. Él vino a cumplirla. Él vino a ganarla para regalártela a ti y a mí. Qué maravilloso eso. Así es que no es que Jesús vino a morir para darte un chance. No, no. Vino a lograrla. Había una historia, dice que una persona tenía una deuda muy fuerte en un banco y un amigo suyo vino y le dijo: no te preocupes, yo te voy a cancelar la deuda que tienes, yo la voy a pagar. Quiero decirte que el deudor solamente podía descansar si él estaba seguro que su amigo tenía la capacidad económica para pagar lo que debía. Si no, o sea, si el amigo no tenía la capacidad económica, ¿cuál descanso puede haber? No hay descanso. Entonces, de la misma manera, el valor de lo que Jesús ha prometido depende enteramente de su posición, de su mérito y dignidad. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas la profunda seguridad que yo puedo tener en aquella salvación que Él me regala, en aquel perdón que Él compró por mí, siendo el creador del universo? Tiene toda la posición, tiene todos los méritos y tiene toda la dignidad para ofrecérmela, para ofrecértela y poder tener completo descanso. La dignidad de la persona de nuestro Señor Jesucristo es la que le da valor a todo lo que dijo y a todo lo que hizo. Por eso, cuando Pablo se topa con Jesucristo en el camino a Damasco, Pablo no comenzó preguntando: ¿qué quieres que hagas?
¿Qué quieres que yo haga? Eso así no fue como Pablo comenzó. Hubo una pregunta anterior. ¿Quién eres, Señor? Para que un judío como Pablo le diga a aquella persona que se le presentó, le diga Señor, si él no hubiera entendido quién era esa persona que estaba al frente, hubieran cometido un pecado terrible de idolatría. Pero él estaba convencido, el Espíritu Santo lo había convencido de que ese que estaba ahí era el Señor Jesucristo. Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué no le permites hoy al Espíritu Santo de Dios que toque tu corazón y que te haga ver hoy lo que nunca has visto? Quiero decirte que a mí me pasó en un día, en una tarde, en un momento, en un segundo, el Espíritu Santo me hizo ver lo que yo nunca había visto, lo que yo nunca había conocido. Permítele a Dios tocar de verdad tu corazón hoy. Y la respuesta a esta pregunta, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué piensas del Cristo? La respuesta a esta pregunta es lo que determina lo que realmente crees. Todos tenemos una creencia, todos tenemos un credo, lo reconozcamos o no. Así es que ante la pregunta de ¿quién es el Cristo? ¿De quién es hijo? La respuesta que tú des a esa pregunta determinará qué es lo que crees. Quiero decirte algo maravilloso. David lo llamó Señor. David dijo que este Cristo era el Señor y lo llamó Señor 750 años antes de que él naciera. Qué detalle. Yo espero que hoy, 2000 años después, al final de esta prédica, tú también puedes decirle, Señor, el Cristo es el Señor. Como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero esto no es una respuesta de la boca, debe ser una respuesta del corazón. Porque no es en quién crees, sino a quién amas. Y es tu amor, es tu pasión lo que demuestra lo que realmente crees. Estamos en Romanos, capítulo 1, ahora versículos 3 al 4. Dice lo siguiente, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí hay dos verbos muy importantes en este pasaje. Dice que era del linaje de David o fue hecho del linaje de David y fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Se acuerdan que la Biblia decía en Isaías, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado? Y también dice en Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley. Entonces hay dos aspectos importantes del Señor Jesucristo, muy importantes aquí. Sin este aspecto no podemos entender la persona del Señor Jesucristo. Así es que en su humanidad nació, fue hecho de acuerdo con la carne. En su divinidad Él fue declarado, fue dado, fue enviado. Todo está en Él. Así es que en Él existía una absoluta humanidad y una absoluta deidad.
Es un error pensar que mientras Jesús estuvo aquí, había renunciado a su poder, había renunciado a su majestad, en lo absoluto. Solo que Él la vistió de una carne y quiso comportarse como hombre. Podríamos encontrar algo más humano que un hombre completamente agotado, exhausto al punto que se quedó dormido y ni siquiera una tempestad lo pudo despertar. Si ustedes van a la Biblia, van a ver que ese día fue un día agotador en la vida de Jesús. Muchas actividades tuvo ese día. Y como hombre, porque era 100% hombre, se cansó y se durmió. La tempestad viene, me imagino que el agua le pegaba en la cara, pero él estaba rendido, completamente rendido. Los discípulos lo despiertan, lo mueven, lo despiertan, y el texto da un cambio tremendo. Dice, él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, enmudece. Y el viento cesó y hubo una gran calma. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? La humanidad de Jesús y la deidad de Jesús en el mismo barco, en la misma persona, en el mismo hombre. Qué impresionante. Pero vamos a ver que este poder nunca lo usó camino a la cruz. Nunca. Porque Él quería pagar por ti y por mí. Así es que nuestra fe no es una débil telaraña que cualquier cosa la traspasa. Nuestra fe descansa sobre hechos históricos, sólidos y comprobados. Repito, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él era Dios y los testimonios concuerdan. Él lo declaró, Él dijo ser uno con el Padre. Dice en Juan 14, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Luego de que Felipe le dijo que les mostrara al Padre, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. Y le pregunta, ¿cómo pues dices tú, Felipe, después de estar 3 años conmigo, muéstranos al Padre? Yo soy el Padre, yo soy Dios. Él dijo haber existido por toda la eternidad. Enfrentado a una turba que lo quería linchar, a un grupo de religiosos, ¿verdad? Les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué declaraciones? ¿Quién era este hombre? ¿Quién era? Los demonios también concordaron en su testimonio y dijeron, este es el Hijo de Dios. Mateo lo llama Emmanuel, Dios con nosotros. Marco le dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Su propio primo Juan el Bautista dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El ladrón en la cruz, el soldado encargado de la crucifixión, tuvieron que decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Todos los testimonios concordaron, todos. Y luego de la resurrección, Tomás cayó a sus pies y le dijo, mi Señor y mi Dios. Si él no hubiera sido Dios, tuvo que haberle dicho a Tomás, cállate, no me llames Señor,
Dios solo hay uno, pero no le dijo nada, porque Él era Dios. La deidad de nuestro Señor Jesucristo es confirmada por la resurrección de su cuerpo de entre los muertos. Es el hecho mejor comprobado de la historia antigua y no voy a gastar tiempo hoy en dar pruebas, las he dado en otras predicaciones. Pero si tú no crees, de verdad, si tú no crees que el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, entonces no podrás creer nada, y mucho menos el Evangelio. Porque dice esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No puedes conocer la salvación, no puedes conocer el Evangelio, no puedes tener una relación con Jesucristo si no crees que Él se levantó de los muertos. Este es el centro del Evangelio. Pero quiero decirte, las pruebas están ahí. Las evidencias de todo esto está ahí, no solamente en la Biblia, en los libros históricos, todo está ahí. Así es que, si tú no quieres creer, no es un problema de falta de evidencia, es un problema de tu voluntad. El hombre rico, en el capítulo 16 de Lucas, cuando fue al Hades, digamos, a la prisión preventiva del infierno, cuando estuvo ahí, en el fuego, dijo que mandaran a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua, porque estaba atormentado en aquella llama. Pero él hizo una petición y que alguien se levantara de los muertos y fuera a decirle a sus hermanos que cuál era la verdad para que no fueran a ese lugar de tormento. Y Abraham contestó con palabras que revelan la profundidad del pecado en la humanidad. Abraham dijo esto: si ellos no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Oyeron esto? Jesús se levantó de los muertos. Y eso confirmó que yo podía creer en Él, que yo podía confiar en Él, que sí había una eternidad y que sí hay algo después de la muerte. Yo no necesito que alguien venga y me diga que fue al cielo y que vio una luz o un túnel. No, Jesús vino de la muerte para decirnos, hay una eternidad luego del sueño de la muerte. Y la Biblia lo confirma. Si tú no crees a la Biblia, aunque se levante alguien de los muertos, tampoco podrás creer, porque es este libro el que produce fe. La fe viene por Él y el oír por Él. Imagínate, la resurrección fue tan impactante que produjo un cambio psicológico en los apóstoles. La resurrección de Jesús junto con el Espíritu Santo hizo que aquellos cobardes, que aquellos hombres llenos de miedo, se convirtieran en hombres valientes, que estuvieran dispuestos a dar su vida por aquel que había resucitado de los muertos. Así es que la resurrección de Jesús, o el hecho de la resurrección más bien, es la vindicación de Cristo en su humanidad. Es la revelación de Cristo en su presente gloria. Y es la garantía de que Él volverá con poder. Cuando Él resucitó, todo lo que dijo se volvió cierto. Fue confirmado. Vamos a ver estos 3 puntos un poquito más a profundidad. Primero, oigan esto. Él vino al mundo que había hecho y el mundo lo rechazó. ¿Escucharon eso? Vino al mundo que Él había hecho y el mundo no le conoció, lo rechazó. Dice Juan en el capítulo 1, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sencillamente lo rechazó. Y termina diciendo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fue completamente humillado en el mundo que él mismo había hecho. Y dice la Biblia que muerte de cruz. ¿Saben qué significa eso? Era la silla eléctrica de ese tiempo. La muerte de cruz significa que nosotros le dijimos a Jesús, eres lo peor, mereces muerte de cruz. Crucificamos a la luz que venía a este mundo a amarnos y a salvarnos. Fue humillado. Pero los que lo observaron, desde Simón de Cirene, que le ayudó con la cruz, hasta el ladrón crucificado en la cruz, hasta el soldado encargado de la crucifixión, todos tuvieron que decir, este hombre, en medio de esta injusticia, en medio de esta humillación, es sencillamente extraordinario. Tiene que ser Dios. Todos concuerdan. Luego lo pusieron en una tumba, como cualquier simple humano. Lo embalsamaron según la costumbre de Israel, con ungüentos y todas estas cosas, y telas y vendas, como cualquier humano, para conservarlo por largo tiempo en una tumba. No hubo nadie que dijera, no le pongan nada de eso, al tercer día él va a resucitar. Nadie. Fue abandonado en una tumba. Y el universo entero se inclinó para ver esto. Y hubo una calma solemne en el universo, mientras su alma estaba en el Hades, esperando por la acción del Espíritu Santo para resucitarlo. Al tercer día resucitó. Su cuerpo atravesó todas aquellas telas, como cuando una mariposa sale de un capullo, dejando el capullo abandonado. Él traspasó las paredes de la tumba, las paredes de la roca. Esa roca sólida donde estaba la tumba, la traspasó vivo para siempre. Me dirás, estás equivocado, Rodrigo. Los ángeles tuvieron que rodar la piedra para que él pudiera salir. No, mis chiquitos, no es así. Los ángeles rodaron la piedra para que los apóstoles pudieran entrar y ver que él había resucitado. Él no necesitaba que le quitaran la piedra. Él es Dios y resucitó con todo poder. Así es que los ángeles hicieron el favor a los apóstoles y a las mujeres para que pudieran ver que había resucitado. Por medio de la resurrección, él fue vindicado y visto como lo que él dijo siempre ser, el Dios creador del universo, Jehová de los ejércitos. Ese fue el que crucificamos y el que resucitó. El segundo retrato lo tenemos sentado a la diestra del Padre, intercediendo a favor de sus hijos. Los incrédulos vuelven a ver atrás en la historia y ven a Jesús como un hombre sabio que caminó sobre esta tierra y dejó tras de él una estela preciosa, maravillosa, de gran ética. Pero por medio de los ojos de la fe, nosotros vemos a Jesús como siendo lo que Él dijo ser, el Dios eterno, compartiendo el trono celestial con el Padre.
¿Saben? Juan fue tomado, llevado a la isla de Patmos. Uf. Y se le dio ver una visión de quién es Jesucristo. Voy a tratar de leérselas. Dice Juan, y me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como lana blanca, como la nieve. Y dice, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en el horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, dice Juan, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Este fue el que se clavó en la cruz. El que teniendo ojos el que teniendo ojos como llama de fuego y teniendo una espada en su boca, soportó que le escupieran en la cara. Permitió burlas. Como él decía que era el rey, permitió que le pusieran una corona de espinas y que le pegaran con una caña, teniendo ojos de fuego, ojos como de fuego y una espada de 2 filos en su boca. No sé si entiendes. La pregunta es, ¿cómo no caer a sus pies? ¿Cómo no clamar, mi Señor y mi Dios? No me imagino lo que invadió a Juan. No fue el susto de lo que vio. Fue pensar que ese lo clavaron desnudo en una cruz y lo exhibieron públicamente. Y él no aplicó ninguno de sus poderes para salvarse, porque te amó a ti y me amó a mí. Pero bueno, algo todavía más impactante es que Daniel, no sé, unos cuantos cientos de años antes, escribió esto. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como una limpia, y su trono llama de fuego.
y las ruedas del mismo fuego ardiente. La misma visión que tuvo Daniel de Jehová, la tuvo Juan de Jesucristo. Es el mismo. Es por eso que los nacidos de nuevo hoy lo vemos así. Vemos lo que Él hizo por nosotros. Vemos su amor y anhelamos servirle. No, para nosotros no es una figura histórica, es el Dios que Juan vio en el Apocalipsis que quiso clavarse en una cruz. Adoramos a un Salvador resucitado, vivo, todopoderoso e intercediendo por nosotros. Cuando los vientos de la tentación soplan calientes sobre nosotros, sé que Jesús, este Jesús que vio Juan, se inclina y me da la gracia para triunfar sobre la tentación. Cuando tropiezo y caigo, a veces cuando no puedo más seguir, es que Él me toca con su mano derecha y me dice, no tengas miedo, sigue adelante. Y me levanta y restaura mi vida. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregarse? Su divinidad, su poder, su deidad, es como una corriente de agua que suple todas nuestras necesidades y nos sostiene con sus inagotables bendiciones que fueron compradas para nosotros en la cruz, pero confirmadas por la resurrección de los muertos. Esa es la vida que Dios promete. Esa es la vida que Dios quiere darte. Esa es la vida que nos ha dado. Como contaban Armando y Manu acerca de su experiencia con el Señor Jesucristo. Pero la Biblia también nos dice que el Señor Jesucristo es aquel que volverá y juzgará este mundo. El mundo hoy rechaza, escribe a veces porquerías de ese Jesús que vio Juan en periódicos y revistas. El mundo lo rechaza y esto ha provocado la locura en la que el mundo vive hoy, poniendo leyes contra él, apoyando los gobiernos, apoyando leyes, matando bebés, trayendo abortos, gobiernos apoyando el aborto, aún financieramente, y muchas cosas equivocadas más. Los hombres han determinado caminar solos, y esto los ha llevado a una tragedia, los ha llevado a amar el pecado. Y el pecado hoy los gobierna. Jesús dijo algo, todo aquel que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Todo aquello que adoramos en lugar del Señor Jesucristo se vuelve nuestro dueño. Cuando adoramos nuestra vida, cuando adoramos nuestra profesión, cuando adoramos a nuestra relación matrimonial, cuando adoramos a nuestros hijos, cuando adoramos más el éxito económico que a Dios, todo eso se puede convertir en nuestros esclavizadores. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que tiene algo más importante que Jesús en su vida, se hará esclavo de eso que es más importante que Jesús. Un día fui enfrentado con esto y no sé dónde estaría hoy. No tengo la menor idea de dónde estaría hoy, esclavizado de todo aquello que yo idolatraba, que yo amaba antes que a Él. Pero Él tuvo misericordia, como la quiere tener de ti, y te quiere salvar de esa esclavitud. Así como Jesucristo es todo para nosotros, los que hemos nacido de nuevo,
los que hemos experimentado y creído en su amor, así el mundo lo menosprecia y lo rechaza. Pero la resurrección, el hecho de que Él resucitó al tercer día de entre los muertos, selló el compromiso de Dios de que Jesús volverá y juzgará a este mundo que ama el pecado. Quiero terminar con un pasaje breve donde Pablo está en Atenas, la capital de la sabiduría, la metrópoli de la sabiduría del mundo antiguo. Y ahí en el Areópago, Pablo tiene oportunidad de hablarle a aquellos sabios y les dice lo siguiente, es Hechos 17, perdón. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Por supuesto, no. La divinidad no es semejante a un simple hombre que anduvo en sandalias aquí en la tierra. No, no es semejante a eso. Tampoco es semejante al Dios de tu imaginación, ese que tú has acomodado para que piense como tú piensas y lo puedes manipular para que Él haga lo que tú quieres. No, ese no es el Dios. La divinidad no es eso. No, no es ese Dios. No es el Dios de tu imaginación tampoco. Y luego dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, qué amor. ¡Qué amor! Él hoy decide pasar por alto todo lo que has hecho en contra de Él. Él hoy decide pasar por alto todo aquello que has amado en vez de Él. Otro pasaje dice que en su paciencia pasa por alto los pecados. Pablo le dice esto a los sabios y hoy te lo digo a ti. Él está dispuesto a pasar por alto el que lo hayas ignorado todos estos años y hayas querido vivir como tú piensas. No solamente Él quiere pasar por alto esta ignorancia, sino que también quiere pasar por alto tus pecados, perdonarte, salvarte y tener una relación contigo. Ahora, Él solo quiere que te arrepientas. Él solo quiere que te reconcilies con Dios, que te vuelvas a Dios, que caigas a sus pies hoy y le puedas decir, mi Señor y mi Dios, te necesito. Te necesito. Hoy es el día. Hoy es la oportunidad. Ven a Él, por favor. Él te recibe hoy con los brazos súper abiertos. Él dijo, consumado es. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Todo está listo, todo está pagado. Él lo logró todo para regalártelo. Él solo te dice, descansa en mí. Y Pablo termina diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón, quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si tan solo Dios te diera hoy el regalo de entender esto que acabas de escuchar, esto que la palabra de Dios te está mostrando. Anhelo que como a Pablo lo iluminó para que pudiera ver al Señor Jesucristo en toda su gloria, tú lo puedas ver hoy, ahí donde estás. Si no, un día tendrás que enfrentarte al Cristo que has pisoteado. Un día
su paciencia llegará al final. Y Él dejará de hacer su trabajo de intercesión y tomará la vara de hierro, la espada de dos filos, y se convertirá en un juez. La resurrección es el compromiso, es la garantía tanto de nuestra salvación como de su retorno como juez. Tú escoges. La resurrección es la vindicación de su humildad, de su vida y de su palabra. Y esto a nosotros nos hace descansar en delicados pastos, porque sabemos que nuestra salvación es eterna y permanece para siempre. Hoy todavía el día de misericordia y gracia está a la puerta. La puerta de la salvación todavía permanece ampliamente abierta. Ven a Él mientras es de día. Jesús no vino a torturarte por el yo natural que tienes. No, Él no te quiere torturar con eso. Él ha venido a ofrecerte, a regalarte un nuevo, un completamente nuevo yo. Por favor, acepte este regalo. Acéptalo. Porque si no vives para Cristo, vas a empezar a vivir por cualquier otra cosa. Y esa cualquier cosa terminará esclavizándote. Pero si le entregas la vida a Cristo, Él no te va a esclavizar. Él te va a salvar y te va a dar el poder para vivir en libertad de una vida nueva, completamente nueva. Cae a sus pies. Hoy, cae a sus pies y dile con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda la confianza, sin el más mínimo temor, mi Señor y mi Dios. Si haces esto, inmediatamente Él te pondrá su mano derecha sobre ti y te dirá, no temas, levántate, levántate. Dice la Biblia, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él está a la puerta y llama. Hoy oíste su palabra, oíste su voz. Ven a Él. Dile con todo tu corazón que has tenido ídolos, que has vivido confiando en otras cosas. Y dile que necesitas que te perdone y que sea Él el Señor, lo que es el Señor y el Salvador de tu vida. Si quieres, te voy a dar 20 segundos para que de tu propio corazón le digas a Él, le respondas a Él lo que Él te habló hoy. Yo no te puedo decir qué orar. Eso lo tienes que hacer tú. Porque Él te habló a ti y no sé qué te habló a ti. Díselo con todo el corazón. En este momento, si eres creyente o hoy quieres nacer de nuevo, ora y habla con Él lo que Él te dijo. Que Dios te bendiga de verdad. Esperamos que si hoy caíste a sus pies y, y le dijiste que fuera lo que Él es,
Señor y Dios, pero que fuera tuyo, que tú quieres ser sus siervos, quieres someterte a Él, vas a ver el fruto en tu vida y lo verás más pronto de lo que crees. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Agradecemos mucho esto y es algo precioso porque, bueno, no nos conocemos. Sé que conozco a algunos, pero a muchos no los conozco. Y posiblemente no sé si los llegaré a conocer. Pero qué maravilloso es saber que si naciste de nuevo, nos veremos en el cielo con toda seguridad. Que Dios los bendiga. Así es que siempre queremos recordarles que si quieren contactarnos, ahí están todas las redes sociales donde estamos y también el correo para que puedan comunicarse. Y contarles que el próximo jueves estaremos otra vez con el programa de Gratus Kids que tenemos cada 2 semanas. Entonces, de verdad que puedan acompañarnos y puedan disfrutar y ser bendecidos por todo lo que estamos haciendo en las redes sociales, tratando de llegar más y más con un mensaje de amor, con un mensaje de salvación, con un mensaje que nos lleva a amar más al Señor Jesucristo. La Biblia dice que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios los bendiga. Es tu amor tan perfecto y especial que moriste en una cruz, disipando mis tinieblas, regalándome tu luz. Mi maldad no te importó, fue pagada con tu sangre, lo cual no merezco yo. Tantas veces te ignoré, al pecado me entregué, y cuando tuviste hambre nunca te di de comer. Fui completamente cruel y tú en cambio me entregaste vida eterna y tu amor por siempre fiel. Mi Jesús, yo te quiero agradecer que me has amado tanto, tú me has amado tanto, pues tu amor recibí sin merecer. Y me has amado tanto, tú me has amado tanto, me has amado tanto. Es tu amor tan perfecto y especial que cuando escuché tu voz, al abrir el corazón pudiste entrar de lleno en mí. Soy tan pleno y tan feliz, viniste a cenar conmigo y mi alimento descubrí. La desolación se fue, tu palabra hoy es mi red, y me has dado de tu agua para nunca tener sed. Infinito es tu amor, estoy tan agradecido de que ahora seas por siempre mi Señor. Mi Jesús, yo te quiero agradecer que me has amado tanto, tú me has amado tanto, pues tu amor recibí sin merecer. Y me has amado tanto, tú me has amado tanto, mi Jesús, yo te quiero agradecer.
Mi Jesús, yo te quiero agradecer. Oh, oh, oh. Pues tu amor y me has amado tanto, tú me has amado tanto, me has amado tanto.